Lo recibimos el 1 de octubre. Han pasado 70 días. 70 días que nos pusimos la meta. A quienes nos encargaron esta administración de velar, cuidar el bienestar de la compañera policía. Ese bienestar, para el hombre y mujer policía, ha sido compromiso de las políticas de Estado, de las políticas. Muchas gracias. Les recordamos a todos los miembros policiales que se encuentran habilitadas las líneas telefónicas 094-876-644, 022-467-328 y 022-465-689 para cualquier pregunta o comentario. No se puede formar el carácter y el valor del hombre quitándole su independencia, su libertad y su iniciativa, porque para empezar un gran proyecto hace falta valentía, para terminar un gran proyecto hace falta perseverancia, y si quieres llegar a triunfar en la vida, no te quedes mirando la escalera, empieza a subir escalón por escalón hasta que llegues arriba. A continuación invitamos muy comedidamente al señor Ministro del Interior, arquitecto Alfredo Vera Arrata, para que haga uso de la palabra. Buenos días, señor Comandante General, señores generales, señores oficiales, señores miembros de la tropa de la policía. Para mí es un honor participar en este evento comunicacional que nos va a permitir conocer de cerca y concretamente cuáles son las situaciones que se presentan en torno a la institucionalidad. En primer lugar, y ante la perversa manipulación que hacen algunos medios de comunicación, quiero aclarar que en ninguna parte, ni en ninguna de las intenciones que nos anima al gobierno para tomar los pasos que se están tomando, se habla de quitar el derecho que tiene la policía y sus miembros en instituciones como el ISPOL, en instituciones privadas como la cooperativa y cualquier otra iniciativa que se haya dado en el transcurso de la vida de todos ustedes. Sería tan absurdo como quitarles a ustedes el derecho a tener una cuenta corriente. A nadie se le ocurriría una desproporcionada decisión de esa naturaleza. El tema de la cesantía se va a mantener como está hasta ahora y más bien buscaremos, con la ayuda del gobierno nacional, de mejorar las condiciones en todo aspecto de lo que significa la supervivencia humana, que nos interesa tanto como la supervivencia institucional. De modo que pedimos a todos ustedes no dejarse engañar por los rumores que se circulan en los medios de comunicación que tantas veces y tanto daño le hacen a las instituciones como es la institución a la que ustedes se pertenecen. Hemos de desplegar nuestra presencia en todos los repartos que sean necesarios, en todas las instituciones de la policía que sean indispensables para explicar el contenido del decreto que acaba de entregar el gobierno al pueblo ecuatoriano.
pero el motivo fundamental de esta comparecencia es para que el señor ministro de Relaciones Laborales, el economista Richard Espinosa, pueda explicarles a ustedes los contenidos de varias decisiones que atañen al presente y al futuro de la vida profesional de ustedes, aclarando que jamás se va a intervenir en la cesantía, en el ISPOL, en la cooperativa y en cualquier otra iniciativa privada que ustedes hayan desarrollado a lo largo de la historia, sino que por el contrario vamos a facilitar que ustedes tengan el derecho a decidir su propio destino en materia económica. Cedo la palabra al ministro Richard Espinosa. Bueno, señor ministro del Interior, señor comandante general de la policía, señores generales, oficiales, personal de tropa, gracias por la invitación, ministro. Siempre va a ser importante poder aclarar cualquier duda que pueda existir, más aún cuando se trata de este tipo de procesos de cierta manera técnicos y que involucran la parte económica. Voy a dar una explicación detallada y cronológica de los eventos que los hemos venido desarrollando de una forma muy técnica con la colaboración también obviamente del ministro de Finanzas y también con miembros tanto de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, a nivel de directores financieros, evidentemente con la participación directa incluso de los mismos ministros en cada una de estas ramas. Entonces creo que es pertinente comenzar a mencionar, como ustedes conocen, en orden cronológico, el 6 de octubre del año 2010 entró en vigencia la Ley Orgánica del Servicio Público. Y miren ustedes también lo que son las cosas. Hemos podido hacer muchísimo gracias al artículo que fue aprobado en esta ley, el artículo 115, y sin modificar una sola coma y con la vigencia de la misma, esta ley nos dio al Ministerio de Relaciones Laborales la suficiente flexibilidad como para poder hacer y establecer los respectivos mecanismos retributivos, compensaciones y remunerativos. Damos la bienvenida al ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa que nos ha venido colaborando también en este tema. ¿Cómo estás? Qué gusto. Bien. Entonces, como les decía, 6 de octubre del año 2010, aprobada la Ley Orgánica del Servicio Público, en donde voy a dar lectura, siempre es bueno un poquito refrescar la mente, el artículo correspondiente que dice lo siguiente. Artículo 115 del pago a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Cuerpos de Bomberos. Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en servicio activo y de los cuerpos de bomberos que, por sus peculiaridades y particularidades en el ejercicio de la profesión militar, policial y de bomberos, no perciban horas extraordinarias o suplementarias, subrogación, encargo u otros beneficios económicos por los conceptos previstos en esta ley para las servidoras y servidores públicos, percibirán por compensación los valores a que hubiere lugar en base a la resolución que emita el Ministerio de Relaciones Laborales. Como ustedes conocen, a partir de esta fecha, no solamente para el caso de la Policía Nacional ni las Fuerzas Armadas, sino para absolutamente todo el sector público, el Ministerio de Relaciones Laborales ahora sí tiene la potestad de regular todo lo que corresponde a remuneraciones e ingresos económicos complementarios en todo el sector público. Esto nos ha permitido, y de hecho ya no hemos perdido el tiempo, desde el 6 de octubre hasta la presente fecha hemos tenido varias distintas reuniones como nunca antes había ocurrido,
con juntas parroquiales, gobiernos autónomos centralizados, Contraloría General del Estado, superintendencias, banca pública, entre otros. Todas estas instituciones están siendo finalmente reguladas por el Ministerio de Relaciones Laborales. Los recursos que se manejan en cada una de estas son recursos públicos del Estado ecuatoriano, por ende de todo el pueblo ecuatoriano, y es por ese motivo que esta ley nos permite no tener instituciones de primera categoría, segunda categoría y tercera categoría, sino más bien emitir políticas para que remuneraciones y retribuciones económicas sean justas, jamás excesivas, jamás inequitativas. Entonces, retomando el artículo 115 que se refiere específicamente a Fuerzas Armadas y Policía Nacional, claramente establece y nos damos cuenta que como ni ahora ni nunca antes en el pasado, la Policía Nacional tenía derecho a percibir horas extraordinarias y suplementarias, creímos justo que eso debe ser compensado. No que se va a pagar horas extraordinarias ni suplementarias ahora, sino que por ese mismo hecho se tiene que compensar a través de otro mecanismo. Y ese otro mecanismo, para transparentar y racionalizar las cosas, fue el que nosotros llevamos adelante. Pero bien, el segundo paso que se dio, ustedes recordarán, emitimos el acuerdo ministerial número 187 el mismo 6 de octubre, mismo que tenía vigencia desde el 6 de octubre del año 2010 hasta el 31 de diciembre del año 2010. Este fue un acuerdo ministerial en donde nos permitió una transición ordenada para, durante estos 3 meses, ponernos a trabajar técnicamente con el personal de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, ministros, incluso obviamente personal activo de las respectivas fuerzas, para que entre de una manera ordenada a estar vigente el plan de compensaciones para la policía y para las Fuerzas Armadas. Entonces, en esta transición que hubo de 3 meses, lo que hicimos es que todo lo que correspondía al cumplimiento de años de servicio, ascensos al inmediato grado superior, especialmente, se mantengan no con el concepto de bonificaciones ni condecoraciones por ascensos, sino con el concepto que la ley nos lo permitía. Por eso digo que la ley siempre fue muy flexible desde el primer momento. Entonces lo manejamos con el concepto que nos permite la ley, que es la compensación. Entonces prácticamente las cosas quedaron iguales en esta periodo de transición desde el 6 de octubre del 2010 hasta el 31 de diciembre del 2010. Una vez que trabajamos intensamente durante estos 3 meses, finalmente se puso en ejecución a partir del 1 de enero de este año, ya 2011, a través del acuerdo ministerial número 428, en donde, una vez más, basados en el artículo 115 de la LOCEP, se establecen las compensaciones, ¿sí?, en sustitución de lo que nunca antes se había percibido, que son horas extraordinarias, suplementarias, subrogación, que lo leí hace un momento, y que además compensan, por supuesto, también el tema que antes se lo venía manejando en la forma de ascensos, años de servicio, etcétera. ¿Cuáles son las ventajas que trae este nuevo acuerdo ministerial y que ya está en vigencia? El primero, recuerden ustedes que aquí una de las intenciones, como lo dije en un inicio, es que no existan instituciones de primera, segunda ni tercera categoría, que exista equidad y que exista justicia, tanto económica y remunerativa. Y una de ellas es la diferencia que lamentablemente ha existido, no de ahora, sino de muchos años atrás, quizás de siempre, entre, por ejemplo, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Entonces entramos en un plan de equiparación progresiva, porque todas las cosas tienen que hacérselas, creo yo, de una manera progresiva. No muchas cosas se las puede hacer de un día para otro. Este específicamente es uno de los casos. Entonces tratamos de entrar en esa progresividad para mantener esa equidad entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
Recordemos que el monto que se pagaba antes